Bueno, la Alianza tiene más de 10 años trabajando. Nos hemos unido organizaciones de diferentes sectores, movimientos sociales, pueblos indígenas, trabajadores rurales, sindicatos, mujeres, campesinas, para trabajar la lucha por la tierra, los territorios, la defensa del agua, pero todo enmarcado en el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria. Y en estos últimos 10 años hemos tenido mucho trabajo. Hemos trabajado y organizado las consultas de sociedad civil previas a las conferencias oficiales de la FAO. También hemos estado participando en la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. De la misma manera, estamos trabajando en el proyecto sobre monitoreo y rendición de cuentas, que estamos realizando capacitaciones a las organizaciones y movimientos sociales en diversos países. Bueno, América Latina está pasando por un momento bastante difícil. Pienso que estamos pasando los movimientos sociales, sobre todo golpes duros para pueblos indígenas. No se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos de los territorios, la ausencia de políticas públicas sobre agricultura familiar, las políticas sobre soberanía alimentaria, están allí, están en papel, pero no se aplican. Entonces, vivimos momentos muy difíciles, yo creo que para todos los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Bueno, uno de los trabajos que nosotros queremos realizar, uno es cómo fortalecer nuestras alianzas, nuestros contactos, ¿no? Cómo podemos acercarnos los movimientos campesinos con los pueblos indígenas. Hay un acercamiento, hay un trabajo político de redacciones, de acercamiento, de talleres. Cómo podemos acercarnos con los productores de la agricultura familiar, con los pescadores artesanales, donde históricamente por más de 50 o no, hemos trabajado muy aisladamente. Entonces, en estos últimos años nos estamos acercando, hemos estado intercambiando nuestras concepciones, nuestros principios, nuestras acciones, cómo hacer nuestras acciones más en armonía y presentarlas, sea a nivel de espacios de Naciones Unidas, sea en encuentros nacionales, sea en nuestras propias organizaciones. Entonces, trabajar en los varios niveles y obviamente en el accionar de las movilizaciones, cómo trabajar en coordinación, en nuestro accionar en los países, pero también a nivel global o a nivel regional. Bueno, la alianza en estos 10 últimos años, digamos que hemos logrado, incidir en las políticas públicas globales dentro del mecanismo de sociedad civil, donde la alianza ha tenido sus representaciones en América Latina, logrando, concluir un documento internacional sobre las directrices de la tierra, un instrumento de derechos humanos sobre territorio y recursos naturales, y que los estados tienen que aplicar. Entonces, hemos tenido una ganancia. Estamos trabajando ahora en el documento sobre el derecho del campesino, de las campesinas, elaborando los párrafos, cómo se puede incidir en los estados, que sean políticas públicas, pero también hemos trabajado en lo regional, cómo incidir en los espacios que existen, como el Parlamento Latinoamericano de la lucha contra el hambre, pero también a nivel nacional, o sea, cómo acercarnos entre los diferentes organismos. No es fácil, en algunos países es muy complicado, en otros países es mucho más fácil, porque también requerimos de recursos, requerimos también de estrategias de cómo trabajar en conjunto. Entonces, en estos últimos 10 años, digamos que hemos logrado espacios a nivel global, espacios a nivel regional. Somos la única articulación que organiza las conferencias, las consultas de sociedad civil previas a las conferencias oficiales de la FAO. Yo creo que es un logro para nosotros porque invitamos a los diferentes movimientos de la sociedad civil a que podamos sentarnos y definir, nuestro accionar, definir nuestros conceptos frente a la sociedad o frente a los estados o frente a los gobiernos. Bueno, como sabemos, los cambios que han tenido América Latina, en algunos países es muy difícil, en algunos países podemos tener una conversación,
pero si hay cambios de gobierno, muchas veces se tira a la borda todo lo que se ha avanzado en temas sobre soberanía alimentaria o agricultura familiar. Es muy complicado, los estados todavía les molesta o no sé, un temor de que las organizaciones podamos sentarnos a elaborar políticas públicas. En algunas son muy, digamos, muy diplomáticas, que tienen la intención. Hay acuerdos que se han hecho de que los estados y los gobiernos nos sentemos con los movimientos sociales. Pensamos que se puede realizar, pero no es un caminar, ¿no? Creo que en algunos casos se ha logrado, en otros no, otros estamos en avanzada, en otros estamos retrocediendo, ¿no? El tema de soberanía alimentaria, por ejemplo, que se había tomado muy fuertemente, ahora vemos que se está echando marcha hacia atrás, ¿no? Bueno, hace 10 años hubo la conferencia sobre reforma agraria y desarrollo rural, donde el tema de desarrollo, reforma agraria se tocó muy importante, el tema de territorio. Entonces nosotros, es nuestro norte, porque el tema del tierra y territorio abarca todo, abarca el subsuelo, abarca los recursos naturales, abarca el agua, abarca el medio ambiente. Entonces, es un tema a la cual nosotros nos hemos empeñado, por eso es que hacemos estas capacitaciones sobre las directrices de la tierra, pero en la práctica lo que estamos viendo es que los estados, en los estados no aplican lo que han aprobado a nivel internacional. Dicen que están siguiendo políticas públicas que fueron acordadas en Naciones Unidas, pero en lo nacional no se ve. Así que creo que hay un doble discurso de los estados, pero también hay una realidad. No se respetan los derechos humanos, no se respeta la tierra y el territorio, no se respetan los derechos al agua, se criminaliza todavía a los dirigentes campesinos. Entonces, en la práctica vemos que hay un accionar de una política muy agresiva hacia los movimientos sociales que están luchando por la soberanía alimentaria, los derechos humanos. Entonces, el accionar que nos toca a nosotros es hacer ese esfuerzo de fortalecernos, hacer cómo trabajar en estos principios o estrategias políticas, no solamente de conceptos, sino también a nivel accionar en nuestros países. Creo que a nivel regional hemos avanzado a nivel regional, pero no hace falta ese trabajo político todavía a nivel nacional. El mensaje de la Alianza es soberanía alimentaria, justicia social contra el capitalismo. Queremos llegar hacia todos los movimientos sociales, sociedad civil, a los pueblos, comunidades, los sectores marginados, excluidos, el sector urbano.